Bueno, desde aquí, desde mi casa, junto a mi familia, pues estamos todos reunidos. Quiero extender un saludo muy especial al pastor Diego Castaño, a su esposa y familia, y a toda la congregación de Hoja Sánchez que la administra. Fui invitado a participar de este programa de celebración, pues hace 22 años que la obra en Hoja Sánchez fue establecida. El hermano Martín, como pastor de la Central de Armenia, me envió a aquel lugar a trabajar y se abrió la obra en 1998, el 5 de julio. Y bueno, empezamos a hacer los cultos ahí cerquita de la estación de policía. El hermano Martín dejó que a través de mi trabajo la obra progresara. Tuvimos como unas 8 sillitas blancas y teníamos un púlpito. Me conseguí por ahí una corneta y un equipito y empezamos a predicar el evangelio a través de estos equipos. Me acuerdo que nos íbamos todo el día a trabajar a las veredas La Pola. Trabajábamos las veredas de aquella región. Nos íbamos desde por la mañana y llegábamos por la tarde, siempre con el deseo de que llegaran almas para Cristo y con el deseo también de uno confirmar el llamamiento. Vivíamos en Armenia en aquel entonces, vivía en un apartamento, y ya cuando la obra, cuando se hizo el culto de posesión, cuando se hizo el culto de posesión, ahí tenemos las fotos, ya nos fuimos, conseguimos casita allá, una casita muy caidita, pero yo me fui y la organicé, yo me fui, la paré y ahí vivimos en esa casita, y en un saloncito de tierra hacíamos los cultos, y siempre con la esperanza pues de que llegaran almas, con el poder de Dios. Entonces me levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana, me iba a repartir tratados a todos esos campesinos, a todos esos trabajadores. Algunos me trataban mal, porque uno como pastor lo tratan de ladrón. Pero bueno, en medio de todo eso salía yo a esa hora a repartir tratados. Como al mes y medio, yo le dije a mi esposa: mi hija, vea que no llega nadie. Siempre son los 4 hermanitos que nos entregaron. Entonces, tenía como ganas de hablar con el pastor Martín, y mi esposa me dijo: no voy a hablar con él nada, sigamos trabajando. Y me enfermé del estrés. Entonces, un estrés horrible. Y mi esposa se iba con mis niños pequeños a traer más niños. Y eso se traían como 40 niños. Como 40 niños. Hubo alguien que fue a visitarnos allá. Una vez fue alguien a visitar la obra. Y se fue con el comentario, se fue por allá a contar. Dijo: no, eso allá en Hoja Sánchez no hay sino muchachos y perros. Me acuerdo de esas palabras. Y bueno, pero así con eso seguimos adelante. Le dije: Señor, si yo tengo el llamamiento suyo, sáneme de este estrés, porque no me voy a enloquecer, Señor. Sáneme de este estrés y deme almas. Y me acuerdo que en una silla de estas me arrodillé y le dije: Señor, sáname, si yo tengo el llamamiento suyo, sáname. Si no me sanas, que yo no tengo el llamamiento. Sáname, Señor. Y orándome, sentí que me pusieron las manos aquí en la cabeza y se me desapareció el estrés. Yo no sé quién haya sufrido de estrés, pero se desapareció el estrés y me salté por la cama y fui y le dije a mi esposa: el Señor me sanó, el Señor me sanó. Gritaba ella toda asustada. Y de ahí para acá, con más ánimo, empezamos a predicar el evangelio. Llegó el terremoto, el Señor nos guardó, y a través de ese terremoto llegaron almas, algunos por mercado y otros que se iban a quedar. Y empezó pues la obra ya a crecer. Ya yo le llevaba hermanos para bautizar al hermano Martín, los bautizaban en el Caimo. Y yo más contento
yo contento y trabajando, cuando de un momento a otro nos pidieron el saloncito allá de tierra, que tienen que desocupar, y me conseguí otro más abajito. Me acuerdo que cuando desocupé ese salón, un señor sacó papeletas, sirenas, y tomaron aguardiente y tiraron para arriba porque nos íbamos a salir de allá de ese salón, porque nos hicieron salir. Yo más aburrido y poderes del Señor, y me fui para el otro salón. Y bueno, y con los días trabajábamos y también nos sacaron de ese salón. Yo ya había armado la plataforma, tenía mis sillas, tenía el púlpito, por ahí están las fotos. Y en un momento a otro dijeron, me desocupa el salón ya, porque los vecinos están incómodos con esos cultos ahí. Yo les ofrecí más saliendo que no, y me sacaron de ese salón y tuvimos que hacer los cultos en la casita que yo arreglé. Una casita chiquitica, una piecita chiquitica. Y empezamos, nos arrodillábamos allá todos los hermanitos, allá como jugando. Y una vez me visitó un pastor, el hermano Hugo Querubín, y me dijo, no hermano, usted vaya mejor para Armenia, porque aquí ya no hay nada. Vea cómo lo tienen de arrinconado. Y yo dije, no, yo sigo trabajando porque Dios nos va a sacar de esta. Y orando, y orando, y orando. Y también me pidieron la casa y me dieron 3 meses de tiempo para que desocupara. Y se pasaba el tiempo y llorando, Señor Jesús, denos un lugar. Yo ni sabía ni dónde porque no había. Denos un lugar, denos un lugar. Y entonces estábamos muy aburridos por una situación, y una noche, amanecer para un lunes, se me robaron los pollos, se robaron el televisor, se robaron todo. Y yo más aburrido, Señor, miren estas, y me nos robaron también todo. Y me acuerdo que me fui muy aburrido para buscar los pollitos a una finca enseguida ahí de la casita que nosotros habitábamos. Y por ahí me encontré un señor que se llama Jair Figueroa. Me lo encontré y me dijo, hombre vecino, ¿qué anda buscando por ahí? Le dieron unos pollos que me perdieron un poco de pollo. Por aquí no me hizo yo nada. Y entonces le dije, ¿usted quién es vecino? Me dijo, no, yo soy el dueño de esta finca. Y como así, a mí me dijeron que el dueño de esta finca era una señora, que no vendían nada, que no te negociaba nada. Y entonces, usted es el pastor que hace cultos allá abajo. Le dije, yo soy el pastor. Y yo le dije, el Señor lo va a usar a usted para que nos venda un pedazo de lote. Y se puso a reír y dice, no, yo no vendo lote, yo no vendo nada de la finca, yo no vendo nada. Yo, pero el Señor lo va a usar para que nos venda un lote. Y lo invité a tomar tinto por la tarde y aceptó, y me fui como a las 10 de la mañana para la casa, y eso, esperé hasta las 4, era una eternidad, y no bajaba. Yo mandé a Osman, le dije, Osman, váyale a ese señor que se va a bajar o no, a tomar tinto. Y entonces bajó, y yo tenía el carro afuera, y le mostré el carro, le abrí el capó y comenzó a hacerme movenciones en el carburador, que es que no, yo se lo pongo económico, me lo dañó todo, pero al fin tomó tinto y me dijo, hombre, le conté la situación, y me dijo, vine a ver cuál es el pedazo que usted necesita, y fui y le mostré el pedazo, uno de los mejores de ahí de la finquita de él. Y a la final me dijo, le voy a vender pues este lote, aunque yo no estoy vendiendo, pero le voy a vender este lote, yo no sé por qué le vendo esto. Y en esa tarde hicimos negocio, me dijo que al otro día pues para que fuéramos le diera la plata. Le dije, es que yo plata no tengo. Entonces, ¿cómo así que usted hace negocio sin plata? Le dije, no, pero yo se la pago, nosotros se la pagamos. Denos ese lote que nosotros la pagamos en tanto tiempo. Y el Señor le tocó el corazón y lo convencimos. Y después me vendió otro pedazo de lote, y ya fue más grandote el lote, casa pastoral y iglesia, y lote para la iglesia. Y trabajamos, eso fue un milagro. Nosotros nos sentimos felices, contentos, toda la iglesia, pero ¿cómo? Y los vecinos todos tristes porque nos vendieron ese lote, y cómo se nos metió esta gente aquí sin nosotros darnos cuenta, hombre. Y entonces ya empezamos a trabajar y para construir. Me acuerdo que el supervisor me dijo, haga una enramada ahí de esterilla, y yo dije, no, pues si vamos a meter una enramada de esterilla, es mejor meterle una vez de material. Yo me consigo la forma de meterle a eso, de conseguir para construir. Y me acuerdo que empezamos a construir. La hermana Hernández nos ayudó con la ingeniería. No teníamos el oficial, teníamos un señor, ahí no digo el nombre, un señor que nos hacía la guerra. Ese era el que juntaba a todos para que nos sintiéramos bien mal. Y yo dije, sí, entonces ahora lo voy a invitar a él, lo voy a contratar a él para que nos haga la iglesia.
Y fui y le dije, don Julano, ¿usted nos puede hacer la iglesia? Y ahí mismo se le abrieron los ojos. Claro, hombre, pastor, ¿cómo le ocurre? Yo le hago eso. Y empezó haciendo la obra. Nos quitamos ese enemigo de encima porque ahora está con nosotros haciendo la obra. La gente pasaba y se reía porque ellos sabían que él era el enemigo, dice que enemigo de nosotros. Y él le decía a la gente, no hay que trabajar. Cuando le preguntaban, hay que trabajar. Y sacamos y construimos. Me acuerdo que no teníamos las puertas ya, se me cumplieron los 3 meses en la casa y ahí mismo me pasé para lo nuevo, para la construcción que había, sin puertas y sin baño, todavía me pasé para allá y me puse yo mismo y hice todas esas cosas. Pasó un señor, un amigo, y vio eso sin puertas y me dijo, ¿por qué no está sin puertas? Le dije, no tenemos. Y me dijo, yo se las regalo, mándelas a hacer, que yo les regalo las puertas. Y después fui y prediqué el evangelio para la Cristalina y él estaba escuchando para una silla el evangelio y se entregó al Señor. David Waltero se entregó al Señor, bien reconocido por ahí. La esposa brava, la hermana Livia brava, porque él se había entregado al Señor y me llamó para llenarme la gorra y me llamó para decirme que si la hermana de ella se había perdido porque se había muerto sin el evangelio. Le dije que sí, y más se puso brava y me sacó de la casa. Pero yo seguí insistiéndole y le hablé el evangelio hasta que mi hijo se entregó a Cristo el Señor. Se entregó, ella todavía está ahí. Y muchos de los que se entregaron al Señor están ahí. Y seguimos adelante, más contentos nosotros con nuestra propia propiedad, ya establecidos y grande, un salón grande. Gracias a Dios, Dios es muy poderoso. Y entonces ya vienen otras situaciones. Nosotros, yo trabajé con toda mi familia, con mis hijos pequeños, fueron creciendo y trabajamos, mi esposa, los hermanos de Hojas Anchas saben cuánto trabajamos allá. Trabajábamos por una parte y otra, porque el que quiere ganar almas para Cristo trabaje. No, que para la montaña, vamos para la montaña, para el hueco, vamos para el hueco, que hacer esto, vamos al hueco, que hay que predicar 5 veces a la semana o 6, predique el evangelio. Y así la iglesia crece. Y nos pusimos a trabajar, llegaron otros problemas, llegó el problema del agua, no teníamos agua, el comité no nos quiso dar agua. Y ahora el problema, y mi esposa, entonces ¿qué vamos a hacer con toda esta ropa sucia? No tenemos ni qué ponernos, ni nada, todo esto está sucio y sin agua. ¿Y ahora qué? Y yo, Señor, ¿ahora qué? Sin agua. Eso va a hacer yo todo el día cargando agua en el carro, todo el día. Entonces le dije, Señor, denos la solución. Y me fui a orar a una pieza, a unos cuarticos que hice para la clase de los niños, y me fui ahí, me encerré y le dije, Señor, denos agua. Y yo cuento esta experiencia, que el día que el Señor la pregunte, es verdad. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor, me puse a orar y el Señor me dijo, haga un hueco en la mitad del patio. ¿Y cómo? ¿Un hueco? Y llamé a mi ayudante Osman, hágame un hueco ahí, y empezó a hacer un hueco, y llevaba 1 metro, y ya había una volqueta de tierra, y eso sale mucha tierra. Entonces me salí con él, le dije a la iglesia que el Señor dijo que hiciéramos un hueco ahí. Y estamos haciendo el hueco, y empezamos 1 metro, 2 metros, 3 metros, la gente totea la risa, porque la gente de la vereda se dio cuenta que estamos en un hueco que para el agua. Oye, que ese pastor es loco, eso ahí no encuentra ni a los 30 ni a los 40 metros porque estamos en un alto. Y yo, uy, ¿cómo así? Yo me acordaba, pero es que el Señor dijo que hiciera un hueco. Y empezamos a hacer el hueco y llevábamos 14 metros. La iglesia asistía y la iglesia miraba, ¿cómo vamos, hermano? Y ahí, hermano. El hueco estaba hondo y ya le faltaba uno la respiración. Yo hice ese hueco con el hermano Osman, con el hermano Hugo y con el pastor hicimos ese hueco. Para muchos fue una locura, pero no necesitábamos, y Dios es grande. Y un domingo, un sábado, amanecer domingo, le dije yo a la iglesia, hermanos, mañana no voy a hacer en la escuela dominical porque mañana vamos a encontrar agua. Mañana vamos a encontrar agua. Y me puse con el hermano Hugo, el hermano Osman y mi persona a sacar, llevamos 14 metros. Cuando a las 10:45 de la mañana estaban en el culto, en la escuela dominical, y entonces cuando el hermano Osman tiró esa talada y yo vi que brilló algo abajo y el hermano Osman gritó, hermano, ya encontramos el agua, hay agua, está brotando agua, oiga, qué felicidad, qué experiencia tan hermosa. Eso no lo siente y no el que lo vive, esto es una realidad. Entonces, más contentos, más felices. Y ya la iglesia contenta y todos miraron y como era tiempo de verano, ese pozo se iba a llenar. Me acuerdo que con el agua de ese pozo mi hijo sufría de una sarna en el cuerpo
y cuando ya empezamos a usar esa agua se le quitó, se le sanó con esa agua. Yo organicé eso muy bonito, yo hice un pozo, lo más de hermoso, yo todo contento con mi manguera, gastando agua de pozo, gastando agua, no me llegaba recibo, más contento, y la gente que me pedía, los que me negaron agua, yo les regalaba, cuando no había, bien pueda. Entonces, gracias a Dios, yo hice tanques y puse la tubería toda la casa. Yo mismo hice todo eso y puse la tubería más contento. Puse a mi esposa que la prendiera de un switch nomás. Cuando usted necesita agua, prenda este switch, no más. Y eso fue una bendición. Seguimos predicando, seguimos bautizando hermanos. Le pedí al pastor que me regalara la cristalina. Los hermanos de allá de Circasia dijeron que se soñaron que en la cristalina no había sino tinieblas. Y yo me metí a la cristalina, puse un salón de predicación y allá bauticé como unos 22. Allá en ese sector, entre todo ese, ayudábamos a que la gente se casara. Organizábamos, yo me iba con ellos a ayudarles a organizar los documentos, ayudábamos por allí en todo caso que la gente entregara al Señor. Entonces, no, eso fue una bendición, Dios nos ayudaba mucho. La iglesia de Hoja Sancha sabe cómo trabajábamos, nos íbamos para la Pola, teníamos salón de predicación allá, teníamos sillas, orábamos y el Señor nos respondía. Orábamos muchas veces, llegamos a orar hasta decirle: Señor, si este hombre no va a ser salvo, pues haga su voluntad, que no sufra más. Y se morían. Se murieron como 3 y ya no nos volvieron a invitar a que oráramos por los enfermos, que porque el pastor por el que oraba se moría. Me acuerdo que eso es una bendición de Dios, muchos milagros y todo, gracias al Señor. Y bueno, y aquí vamos adelante con el Señor. Estamos en un tiempo difícil, yo no comprendo por qué el Señor permite que pasen cosas, pero pasan, y hay que seguir adelante. Uno no puede ser creyente solamente en las buenas, en las abundantes, no, uno tiene que aprender a ser creyente en toda situación, en situaciones duras, en situaciones que lo hagan llorar a uno, ser creyente, porque uno predicó, uno enseñó, y uno está en el deber y en la obligación que lo que predicó sea una realidad, no una realidad en los demás, sino en la vida de uno también. Hay que seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Entonces, a toda la iglesia de Hoja Sancha yo los recuerdo mucho. Yo lo recuerdo, a la hermana Nubiola, la hermana Gabriela, la hermana Amanda, la hermana Nubia, la hermana Lidia, a la hermana Don Jairo, todos esos hermanos de por allá, muchos hermanos. Nelfi, Hugo, que los bauticé. Yo me acuerdo que una vez bauticé al hermano Hugo. Fui, ya estaba casi por ser bautizado y fui allá a visitarlo y lo encontré por entonado con música y oiga, le pegamos un jalón de orejas. Entonces, muchas cosas bonitas, muchas cosas. Que Dios bendiga a todos los hermanos de Hoja Sancha, al pastor. Un saludo, ya que me dan la oportunidad, un saludo para todos los hermanos de Irra. Desde aquí les digo, ¿se acuerdan? ¿Trabajamos o no trabajamos? Ganamos almas hartas, muchas almas ganamos, muchas almas, porque uno trabajando, yendo al campo, bajando cultos al aire libre, predicando el evangelio, uno gana almas. Así es que se ganan las almas, así muchos llegan. Los jóvenes, nosotros hemos tenido la bendición de agrupar jóvenes que se sostienen, y gracias a Dios ahí en Irra hicimos un trabajo. Muchos recibieron el Espíritu Santo, tanto en la iglesia como en el río y en diferentes lugares. Recibían el Espíritu Santo. Entonces, que Dios bendiga a los de Irra, a todos. Que Dios bendiga a los hermanos de Génova, de La Merced. Eso sí, eso es un trabajo. Allá bautizamos 65. Allá me llegó a decir un directivo: oiga, Jairo, ¿y cómo hizo bautizar tanta gente allá? Trabajando, llegando, luchando. Bautizamos 65. A los hermanos de Génova, que Dios los bendiga, a todos también. Ellos saben cómo trabajamos, ellos saben hasta dónde íbamos, ellos saben todo lo que hacíamos. Mi familia, mi hija, arreglábamos la iglesia, nos estábamos hasta tarde, no un solo día, siempre. Yo por eso, en el tiempo de mi ministerio, yo le digo: Señor, yo le he trabajado, mi Señor, yo le he trabajado mucho, Señor.
Pero el Señor me ha ayudado, me ha bendecido. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adelante con Cristo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, no de los que vamos hacia adelante. Que Dios los bendiga a todos y les guarde.